Ah, sí, Amenadiel es un guerrero invencible en batalla, uno de los mejores de Dios. Yo, eso es cierto. ¿Cómo es que nunca los había visto? ¿Cuál es tu nombre? Lucifer, estrella de la mañana. Un placer. ¿Y de dónde son? Del sur. No contrato extraños. Acabas de noquear al ex campeón de peso pesado de un golpe. Te lo dije. El mejor de Dios. ¿Cómo se planea ayudar a recuperar mi collar? Bueno, nuestro asesino diagonal ladrón de collar sin duda mató a Aidan Scott por rehusarse a perder. Así que, para atraer a nuestro asesino diagonal ladrón de collar, tenemos que hacer que él o ella se acerque a ti igual que se acerca. Dámelo. Bueno, mojado era. Uno mojado, hijo. Uno mojado. Uno mojado. Acá. Mira, hay pegote acá. No, ese también tráemelo, que ahora seco, dale. Gracias. Abuela, ¿dónde mera, abuela? Que no me grites, mamá. ¿Dónde mera? 11:30. ¿Dónde mera? ¿Dónde mera, tío? Pero, ahora que tanto tiene.
Está listo, según el día que sea, según el día, lo la hermana de Diana me está contando si porque tiene que hacer una pregunta en una sesión de 15 para escuchar. Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vienen con la materia? Bien, profe, por ahora bien. Por ahora bien. Bueno, eso es bueno. Igual el parcial lo tienen recién a mediados de octubre. No, principios, el 7 de octubre es el Al parcial. final pasó al 7, está bien, perfecto. 7 de octubre. O sea que tenemos 2, 3 clases más. Sí, creo que sí, profe. Bien, bueno. Vamos a tratar hoy de ver algunos contratos, avanzando un poco en la unidad de contratos. Vamos a tratar de llegar a ver distribución, concesión y franquicia. Y la clase que viene, que va a ser con Luciana, tal vez vean algo de tarjeta de crédito. Por ahí la otra vemos algunos contratos ya bancarios o financieros. Con Rodrigo empezaron a ver ayer algo de bancos, ¿no? Sí, los libros. Libros. Bueno. Cuenta corriente también. Cuenta corriente, por eso está bien. Yo tenía entendido que les iba a empezar a dar algunas cuestiones de lo que tiene que ver con los contratos bancarios, servicios bancarios. Bien, genial. Con Luciana vino una agencia el miércoles pasado. ¿Sí? Sí, y uno más que ahora creo que no me acuerdo. ¿Suministro? Sí, Bien. Bueno, hoy vamos a ver algunos contratos que están relacionados con el contrato de agencia. Vamos a ver algunas diferencias. No sé si Luciana les habló un poco de cómo surgen estos contratos. Hoy vamos a hacerlo breve como para no aburrirlos y después ya nos vamos a meter en los contratos en particular propiamente dichos. Los que vamos a ver hoy son los contratos que tienen que ver con la distribución de bienes o servicios. Vamos a ver que por ahí hay una generalidad de distribución en cuanto a contrato, después vamos a hablar de una distribución por ahí indirecta, un contrato de distribución propiamente dicho, y contratos donde hay distribución de bienes o servicios, como puede ser la franquicia o la concesión. A ver, todo productor o prestador de bienes y servicios destinados a un consumo masivo, para cumplir con su objetivo, digamos, de colocar los bienes o servicios en el mercado, tiene que primero hacer un estudio de mercado y conocer en qué mercado va a querer vender esos bienes o ofrecer esos servicios. Y después, una vez que estudie ese mercado, tiene que encontrar qué estructura o qué vínculos van a ser posibles
para lograr esa penetración y esa distribución de bienes o servicios. Históricamente esa distribución o esa forma de llegar a la gente o al consumidor de hoy se hizo en forma personal. O sea, no se contrataba o no se generaban vínculos contractuales con terceras personas o con personas dentro de mi propia estructura negocial para distribuir esos bienes o servicios. Se hacía más que nada personal. Con la evolución y con el paso del tiempo comenzaron a generarse vínculos, más que nada relacionados con cuestiones de representación de esos empresarios, y comenzaron a formarse estas estructuras o vínculos contractuales que permiten delegar, entre comillas, esa distribución de bienes o servicios en terceras personas para ampliar el territorio o el público consumidor al cual queremos llegar. Una primera pregunta que por ahí nos tenemos que hacer, o que se tienen que hacer ustedes al momento de estudiar el tema, es cómo pueden llegar a estar, como para entender, digamos, la base de los contratos que vamos a ver hoy, cómo puede estar integrada esa estructura que crea el comerciante o empresario para distribuir ese producto o ese servicio. Y ahí podemos ver un primer grupo que puede ser una estructura de dependientes propios del productor, o, por otro lado, acuerdos llevados a cabo o celebrados con terceras personas que no son dependientes, o sea, que van a trabajar de forma profesional, autónoma, y van a vender los productos o van a ofrecer los servicios de este empresario que los origina en un punto de partida. En la hipótesis de que recurra en forma total o parcial a soluciones externas, digamos, a su estructura empresarial, esa red de vínculos va a girar, o esa forma de entablar, mejor dicho, con quiénes van a colaborar con el empresario, va a tener 4 ejes fundamentales. Primero, va a tener que ver qué naturaleza va a tener ese vínculo, o sea, qué contrato va a ser el que se va a celebrar para distribuir los bienes o servicios. Y ahí por ahí van a ver una agencia, van a poder ver una distribución propiamente dicha, una franquicia, depende qué dependencia económica quiera generar yo con las personas que distribuyen mis bienes, depende qué capital, con qué capital cuente esa persona. Otro eje, o otro punto fundamental, es cómo va a ser la retribución. Cómo va a pagar, por un lado, el empresario a las personas que distribuyen sus bienes o servicios, y por otro lado, cómo va a percibir su ganancia, porque no lo hace gratis. Un tercer eje podría estar dado por la forma de control o la implementación de una exclusividad que va a ser por ahí más fuerte en un contrato de franquicia, o por ahí va a ser menos intensa en un contrato de distribución, propiamente dicho. Y un cuarto eje en cuanto a la permanencia o duración del contrato. ¿Cuánto tiempo va a durar ese vínculo contractual con las partes? Pero principalmente lo fundamental que hay que hacer antes de entablar esta red de vínculos es el análisis del mercado y ver a qué público, a qué gente quiero llegar y de qué forma. Profe, ¿Acá estamos bien? sí, perdón, a mí se me cortó en el tercer eje, ¿me lo podría repetir? Disculpe. El tercer eje sería de qué forma va a ejercer el control el empresario con esas personas que van a distribuir sus bienes o servicios. Si es de forma exclusiva, una relación de exclusividad, si va a haber menos exclusividad, por ahí más exclusividad, yo les decía, en las franquicias, y un poco de menos exclusividad en lo que es un contrato de distribución propiamente dicho. Genial, gracias. De nada. En esta forma de organización o de relacionarse, el productor va a tener una absoluta libertad para definir esas cuestiones. Ahora, una vez que se inmiscuye o que celebra esos contratos, ya va a quedar un poco atado a esa forma contractual y no va a poder salirse de las reglas generales. Por eso hay que pensar bien con qué vínculo nos conviene relacionarnos. En este sentido podemos hablar de 2 grandes grupos teniendo en cuenta un punto de contacto de contratos, ¿no? Y eso es la agencia, que es lo que vieron con Luciana, y los contratos de distribución, que son los que vamos a ver hoy. Más que nada en cuanto a la intermediación
o no que pueden tener esas personas en la distribución de bienes o servicios. Hoy vamos a ver más los contratos que tienen que ver con una contratación autónoma. En la agencia, uno de los elementos esenciales, sin querer meterme en el tema de Luciana, es justamente una intermediación, lo que va a tener consecuencias en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a un montón de cosas en las relaciones entre partes del contrato y también con los consumidores propiamente dichos. Históricamente estas figuras fueron figuras atípicas, como saben, no estaban reguladas en el código. Hoy por hoy el Código Civil y Comercial de la Nación viene a receptar esos contratos que por ahí se empezaron a regular en leyes especiales, o por ahí por la costumbre propia del lugar donde se celebraban, y regula la agencia, el contrato de agencia, de los artículos 1479 a 1501, la concesión del 1502 al 1511, y la franquicia del 1512 al 1524. El contrato de distribución propiamente dicho no está regulado como contrato per se en el código, sin perjuicio de lo cual hoy vamos a ver las características que tiene y cómo es la regulación del contrato. Históricamente esa regulación, como les decía, en cabeza del Código de Comercio, el Código de Comercio lo que reguló no fueron los contratos, sino las actividades de los auxiliares de comercio, que es lo que ya vimos en las clases anteriores. Pero con el tema del avance del comercio y con la evolución de las redes contractuales y los vínculos, se hizo necesario empezar a regular estos contratos que hoy por hoy, como les dije, tienen recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato de distribución, en la variante de lo que es la concesión o la franquicia, recién empieza a manifestarse en el siglo XX, como para tener una idea de la modernidad del contrato, más que nada en cuanto a los cambios de logística después de la Segunda Guerra Mundial, ahí comenzaron a ver la necesidad de empezar a delegar las cuestiones y no realizar tan personalmente, digamos, esa actividad de distribución de bienes o servicios. ¿Cuál sería entonces la dinámica de estos contratos de distribución que vamos a ver hoy? Más allá de esos ejes que les marqué, que tienen que tenerse en cuenta al momento de generar estos vínculos. Bueno, para ver esa dinámica tenemos elementos comunes entre todos los contratos. Siempre va a haber un productor de bienes o servicios, que va a ser el empresario o aquel que propone el negocio. ¿Bien? Siempre los contratos van a tener una característica que son contratos de duración. El Código Civil y Comercial de la Nación define lo que es un contrato de duración en el 1011. 1011, no 1100, 1011. En el 1011 define, y obviamente el elemento esencial de un contrato de duración que va a ser, bueno, que para el cumplimiento del objeto tienen que producirse efectos prolongados en el tiempo y queridos por las partes, ¿sí? Esos elementos son también comunes a todos los contratos que vamos a ver hoy. Cuando los estudien, partiendo de esta base, va a ser mucho más fácil llegar a los elementos particulares de cada contrato. Como consecuencia de este contrato de duración, se desprenden otros principios, subprincipios, que hay que tener en cuenta, como por ejemplo un deber de colaboración entre las partes, un principio de buena fe, y por supuesto un deber de información fluido entre el empresario y sea el concesionario o sea el franquiciado, ¿sí? Otra característica es que, como les dije al principio, se celebra entre partes autónomas. En este caso no va a haber intermediación, ¿sí? Y el último elemento es obviamente lógico, y es que el objeto va a ser la distribución de bienes o servicios. Como les mencioné, la principal diferencia entre el contrato de agencia y de distribución va a estar dado por la existencia o no de intermediación. Eso seguramente ya lo vieron en profundidad con Luciana, así que no los voy a aburrir con eso. Y si hablamos de partes autónomas, o si hablamos de representación, ya vamos a estar hablando de contrato de concesión, contrato de franquicia, o contrato de distribución. Entonces, grábense los elementos estos que les dije comunes. Pueden agregar también un elemento común, un vínculo de cooperación, que se desprende del principio de buena fe. La duración del contrato, por ahí características que se desprenden también propiamente de los contratos de
de distribución, que puede ser la bilateralidad, la onerosidad, obviamente pues se busca una ganancia. Y generalmente se celebran por formularios de adhesión. O sea que si al momento del examen les preguntan cuáles son las características de los contratos de distribución, enumerando esto y sabiendo explicarlo un poquito ahí, como les dije yo, ya van a andar bien. Y si les preguntan los contratos en particular, también pueden arrancar por estos caracteres que no le van a errar. ¿Sí? Bueno, ahora nos metemos en los contratos de distribución propiamente dichos. Más allá que yo les dije que por ahí la franquicia o la concesión son contratos de distribución, vamos a ver que hay contratos de distribución propiamente dichos. Si buscan una definición de distribución, o que la distribución como contrato va a ser un conjunto de actividades que tiene por objeto poner en circulación bienes o servicios, ¿no? En el marco de un proceso que transcurre desde que el producto o servicio se elabora, en el caso del producto que se elabora, o el servicio se produce, hasta que esos productos son adquiridos por los consumidores, pues ese servicio es brindado a un consumidor, o una empresa. ¿Cómo puede ser la distribución? Bueno, vamos a ver que puede ser directa o indirecta. Si hablamos de distribución directa, va a ser aquella donde se produce la transmisión directa o inmediata de la propiedad de las mercaderías o servicios desde el productor al destinatario, sin la presencia de que alguien temporalmente compre o adquiera la propiedad de esas mercaderías. Por eso justamente se llama distribución directa. Ahora, esto no implica que en ese paso del productor o empresario del producto o servicio al consumidor no haya terceras personas. El tema es que esas terceras personas, por ahí, lo que van a hacer es representar o ser auxiliares de ese empresario, pero sin adquirir económicamente ese producto o servicio. Por eso hablamos de una distribución que va en forma directa. Entonces, como característica principal de esta distribución directa es que en ningún caso el producto o servicio sale de la esfera patrimonial del productor o empresario que lo produce o lo brinda. En cambio, la distribución indirecta, en ese caso sí, el producto o servicio sale de la esfera patrimonial del productor o empresario, y si buscamos una definición de distribución indirecta o contrato de distribución indirecto, puede ser definido como aquella relación contractual entre dos empresas que son jurídicamente independientes y donde una produce los bienes y la otra se encarga de comercializarlos. En este caso puede haber varias empresas en el medio, desde que el producto sale de una fábrica, por ejemplo, hasta que llega al consumidor. Entonces, en este caso sí va a existir un vínculo económico entre todas las empresas. Como característica también de esta distribución indirecta es que quien distribuye no va a actuar ya a nombre del empresario, sino que va a actuar a nombre propio. Va a distribuir los productos a nombre propio, justamente porque el producto sale de la esfera económica del empresario o productor de servicio. El típico o el ejemplo que por ahí que siempre se da es cuando un fabricante o mayorista de bienes envía sus productos al mercado con al menos una reventa a terceros independientes, que los adquieren, le ponen un plus al precio que adquieren el producto o servicio y lucran con esa reventa o con ese margen de ganancia cuando meten el producto en el mercado nuevamente. ¿Bien? Profe, Perdón, una preguntita. En cuanto Sí. a la responsabilidad es solidaria, ¿no? Porque se me ocurrió ahora preguntarte esto. Te me estás adelantando. Sí, no, la responsabilidad, en este caso, por lo que es un defecto del producto o del servicio, sí, sería solidaria y sería contra toda la cadena. El consumidor podría ir contra toda la cadena. Sí, es solidaria. Por la ley de defensa del consumidor, ¿no? ¿Está bien? Como les decía, esta distribución, a diferencia de la distribución directa, por ahí va a generar un mayor precio, un incremento mayor en el precio. ¿Por qué? Porque al haber varios intermediarios, o aunque haya uno o dos nada más, esos intermediarios le van a ir agregando ese plus o ese valor de reventa, que es la ganancia de ellos, y entonces eso hace que el producto por ahí
incremente su valor en el mercado. Entonces, si hablamos de los derechos y obligaciones del distribuidor, vamos a decir que una obligación podría ser poner todos los medios exigibles conforme el contrato que se celebre, o incluso conforme la costumbre del lugar donde se realiza la operación, para garantizar que el producto llegue, o servicio, ¿no? Siempre que hablo de producto, hablemos por ahí me lo olvido, pero siempre se incluye el servicio. Para que ese producto llegue en debida forma a sus clientes, o, en el caso de una distribución indirecta, llegue en debida forma al empresario que se encargue de revenderlo, ponerle el plus y ponerlo en el mercado. En el caso de que el producto, y ahí viene la pregunta que me hacías recién, llegue con algún defecto, o con alguna falta, por ejemplo, en la calidad normal del producto, o le cause un daño a quien lo adquiera como consumidor, en ese caso la responsabilidad va a ser solidaria de toda la cadena. Esta obligación de mantener el stock o de mantener el producto puede tener variantes infinitas. Puede ser que se pacte en el contrato que haya un mínimo de productos determinados, o que haya un mantenimiento del stock en determinado periodo de tiempo, o que con ese stock se abastezca determinada zona de influencia del distribuidor. Bueno, el deber general es ese que les dije al principio, y ese deber general puede tener infinitas variantes, depende de lo que se contrate o que se estipule en el contrato. Profe, Sí. ¿puedo dar un ejemplo a ver si lo entendí? Porque este contrato me costaba cuando lo estudié. Por ejemplo, sería, o sea, en el indirecto, Sí. qué sé yo, por ejemplo, ahora está muy de moda esto de, no sé cómo explicar qué son, pero locales como, por ejemplo, Low Cost, Silice, todos esos que venden más o menos las mismas cosas. Entonces, o sea, el productor sería el mayorista que les provee de esos cosas y ellos le ponen la reventa. ¿Me explico? Y ellos le ponen el precio de reventa a esos precio de reventa. productos. Exacto. Salvo que estemos hablando de una franquicia, por ejemplo, que es que una de esos locales de venta tenga tanta fama que por ahí empiecen a multiplicarse los locales de venta con el mismo nombre y ya estemos hablando de una franquicia. Pero si Bien. no hablamos de franquicia y es un solo local que los vende con un nombre de fantasía, bueno, si en ese caso sería distribución, adquiere varios productos de un productor y se encarga de distribuirlos en el mercado. Y la directa Sería sería así. que el mismo mayorista los venda. Que lo venda directamente el mayorista, o que contrate, en vez de un distribuidor, por ahí, no sé, un viajante de comercio que se encargue de llevar los productos, pero ya no con una estructura empresaria, sino por ahí más como una extensión del empresario. Perfecto. ¿Se entiende? Gracias. De nada. Otra obligación que tiene, volviendo a las obligaciones del distribuidor, sería pagar el precio, pagarle, si se estipula que le tiene que pagar un plus al distribuidor por la distribución, bueno, pagarle esa comisión o ese plus. Otra obligación o un deber, más que nada, sería también el deber de obrar de buena fe, que es base de todos los contratos. Otro sería el deber de información, que también es parte del esquema general, no solo de las circunstancias con las cuales le va a mandar el producto, sino qué características tiene el producto. Si ha habido algún desperfecto con el producto en otra zona, también informarle eso, porque también hace la responsabilidad de la cadena. Un deber de no competir deslealmente, o sea que si contrato yo con un distribuidor determinado y me comprometo a que no voy a contratar en esa zona de influencia con otro distribuidor, bueno, respetar ese pacto de no competencia, y si se viola, bueno, habrá una acción de daños y perjuicios derivada de la violación de ese deber o de esa obligación. Y como derivación también del tema de mantener stock, bueno, una obligación de mantener todo lo que tiene que ver con la fluidez de los productos o de las herramientas o manuales de información, en el caso de que estemos hablando de brindar un servicio. También tiene un deber de proveerlo en forma fluida, o si no es en forma fluida, depende de los tiempos que se hayan pactado en el contrato. Con Luciana, ¿vieron lo que es las diferencias o semejanzas entre la agencia y el contrato de distribución? ¿O no? Si me dicen que sí, me las cuentan. Si me dicen que no, se las cuento yo.
Sí, pero no, o sea, la verdad es que no me acuerdo si puntualmente, o sea, No, no la dijimos, vimos. bueno, estas son las diferencias. Yo por lo menos no lo tengo anotado. Bueno, ahí yo les hago un resumen como para que No me acuerdo, tengan no la... la quiero hundir a la profesora tampoco. No, no vamos a hundir a Luciana, por favor. No, por favor, que después se la agarra conmigo. No, no. Bueno, a ver, semejanzas que puede haber entre el contrato de agencia y el de distribución. Los caracteres comunes, que ya les mencioné al principio, que son comunes a todos los contratos. Estos que tienen que ver con la distribución o con la llegada de bienes o servicios a los consumidores a zonas geográficas más extensas que la que puede abarcar el empresario per se solo. Y tiene que ver con la existencia de empresas autónomas dentro de los vínculos contractuales, cada una con su propia organización, que son jurídicamente independientes, la profesionalidad con la cual se brinda el servicio o el contrato, o se hace la distribución, o la agencia, en el caso de la agencia. Un deber de colaboración empresarial entre estas empresas que contratan mutuamente, y por ahí un rol activo también en cabeza del agente o del distribuidor, como un instrumento necesario, digamos, para que estos productos o estos servicios lleguen a más personas y amplíen el territorio del empresario, ¿no? Tal vez otra semejanza que se me ocurre ahora puede ser la finalidad común que tienen ambos contratos, que es el hecho de organizar por ahí la venta de mercaderías con un objetivo de lucro. Esa sería otra semejanza. Y ya en cuanto a las diferencias, la primera diferencia que por ahí podemos encontrar es el modo en que se empeñan, digamos, estos sujetos principales. El agente siempre actúa frente a terceros como una prolongación del principal, puede haber representación o no, de acuerdo a cómo se contrate. Creo que en la definición del contrato de agencia, ya en el 1479, me parece que está en el Código Civil y Comercial de la Nación, se habla de ese vínculo principal o de esa extensión, digamos, que existe entre los contratantes, mientras que el distribuidor en el mercado actúa, si bien vendiendo los servicios o productos de un empresario, va a actuar siempre por nombre y cuenta propia, desarrollando su actividad principal de esa manera, ¿sí? De esta diferencia, por ahí podemos encontrar alguna otra, mientras que por ahí en la agencia el producto o servicio se transfiere o se presta de manera directa por el productor al usuario, y trae como consecuencia que la gente no responda por los vicios o defectos de la cosa. En cambio, en la distribución, el productor y el distribuidor van a asumir una responsabilidad propia frente al consumidor, que, como les dije hace un ratito, en algún caso puede llegar, en la mayoría de los casos hoy por hoy, puede llegar a ser solidaria. Por otra parte, también el agente, para promocionar o concluir los negocios que se le encomiendan, debe ajustar por ahí su actividad estrictamente a las instrucciones que le fueron cursadas, o que se encuentran previstas en el contrato, o que surjan de la ley, o que surjan de la costumbre, mientras que por ahí el distribuidor, como consecuencia del haber adquirido las mercaderías a nombre propio y revenderlas a nombre propio, puede estipular las condiciones que a él le parezcan, o asuma un riesgo personal en esa venta de los productos, o pueda poner determinadas condiciones que no necesariamente tienen que ver o ser impuestas, digamos, por el empresario o principal que fue el que elaboró el producto. En cuanto a la clientela, por ahí el agente, al conducirse a nombre y cuenta del principal, genera clientela a favor de este, mientras que por ahí el distribuidor, justamente como actúa por cuenta propia, genera a los clientes en su propio interés, más allá que va a tener una repercusión su distribución exitosa en el aumento del prestigio, del valor o de la marca del producto que distribuye. Por ahí una última diferencia,
que podemos marcar es el grado de autonomía con el que actúan, digamos, estos agentes, estos sujetos. El agente se tiene que someter a las instrucciones del principal, como les dije, mientras que el distribuidor fija su política, fija sus condiciones. Esa me parece que por ahí es la diferencia sustancial entre ambos sujetos. Y derivado de ello, los riesgos propios de la comercialización, que también se los mencioné hace un ratito, que tienen que ver con que el distribuidor va a asumir su propio riesgo y por ahí el agente no tiene tanto riesgo en su actividad. Eso en cuanto a las principales diferencias. Después son cuestiones lógicas que por ahí surgen de la dinámica propia del contrato. ¿Qué diferencia va a tener un contrato de distribución con la concesión, que la vamos a ver ahora? Primero, en cuanto al objeto. En el contrato de distribución, como les dije, generalmente lo que se distribuye son mercaderías de uso sencillo, mientras que en la concesión generalmente lo que se busca es la distribución de bienes más complejos o con un mayor desarrollo tecnológico. Otra diferencia está dada por la subordinación, en cuanto que la concesión, en la concesión va a ser mayor esa subordinación. Hay una estructura rígida marcada por el concedente, mientras que en la distribución, como le dije, al haber más autonomía, hay una menor subordinación, o incluso a veces no hay subordinación. En cuanto a la garantía y servicio posterior, que en la distribución no se da, y lógicamente en la concesión sí. Y en cuanto a la relación con terceros, en la concesión generalmente el concesionario contrata con particulares o consumidores, en la distribución muchas veces se interactúa más que nada entre empresarios o con comerciantes hasta que el producto por ahí llega al consumidor. Ya eso depende de la cadena que manejemos, ¿no? Y va a haber un artículo en el Código Civil y Comercial de la Nación que es genérico y es el 1511 y les va a decir que, salvo estas cuestiones que vimos hoy, en lo general, en cuanto a derechos y obligaciones y en cuanto a la estructura por ahí propia del contrato, al contrato de distribución se le van a aplicar las reglas del contrato de concesión. Así que recuerden ese artículo porque cuando se olviden algo por ahí del contrato de distribución o le falte algo, siempre recurran al contrato de concesión, que es el contrato genérico o madre, digamos, que regla el Código Civil y Comercial de la Nación para regular estos derechos, obligaciones o formas contrarias. ¿Quedó claro distribución? ¿Sí? Doctor, gracias. Gracias. Bien, vamos. Entonces pasamos a otro contrato, el segundo de hoy, que es el contrato de concesión, justamente. Del 1502 al 1511 del Código Civil y Comercial, la regulación específica. Seguramente han escuchado la existencia de concesiones públicas, concesiones comerciales. Lógicamente, hoy nos vamos a ocupar de las concesiones comerciales, no vamos a entrar en las concesiones públicas, pero sepan que ambas tienen como objetivo común la distribución justamente de bienes o servicios. La definición del contrato de concesión está en el artículo 1502. Como le dije, a mí no me gusta repetir los artículos, a eso lo leemos en casa, así que no se los voy a enumerar. Ahí van a encontrar la definición del contrato. Van a ver que va a haber dos partes, concesionario y concedente. El concesionario va a actuar en nombre y por cuenta propia frente a terceros, y se va a obligar, mediante una retribución, a poner su organización empresaria para comercializar mercaderías que son provistas por el concedente, o prestar servicios, o proveer repuestos o accesorios según lo que se haya convenido, digamos, en el contrato celebrado entre las partes. Entonces, dos partes, concedente, que es el que manda las mercaderías o repuestos, o brinda pautas de servicio, y el concesionario, que va a ser el que actúa por cuenta y nombre propio frente a terceros para comercializar esas mercaderías, servicios o repuestos. A ver qué ejemplo se les ocurre de concesión. Bien fácil. Las concesionarias de autos. Exactamente. Típico Profe, ejemplo de concesionaria de autos. Sí. yo en relación a eso tenía una consulta, porque yo había leído como que dentro de la misma zona no podían vender,
O sea, no podía haber dos que dijeran, o sea, que distribuyeran lo mismo, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de concesionarios, tenemos de Volkswagen y Romera. Romera. De hecho, Romera Y estaba primero y después llegó a Volkswagen. claro, entonces ahí como que, ¿qué pasa? Porque están, salvo que estaba la excepción de que pacten lo contrario, o sea, que pactaron lo contrario y Exactamente. por eso hay dos. El principio es que hay exclusividad en la zona, salvo pacto en contrario. Y evidentemente acá había una cláusula que permitía el establecimiento de otra concesionaria que distribuya los autos de Volkswagen. Si esa cláusula no está, Bien. hay exclusividad. Es que es claro en eso la normativa. La regla es la exclusividad en la zona, justamente porque es una de las características del contrato. Ahora, sí, salvo pacto en contrario. Creo que la norma expresamente lo dice así, salvo pacto en contrario, salvo regulación específica en el contrato. Y en ese caso es lo que permite que haya otra variante, digamos, que compita en el mercado con Romera en este caso. Bien, sí, quería como chequearlo. Gracias. No, está bien, es que uno en la cabeza cuando estudia estos contratos tiene exclusividad. El tema que hay veces que esa exclusividad per se no se puede violar porque te lo dice la ley, y hay otras, concretamente la concesión, te dice la ley que salvo pacto contrario se puede Claro. estipular que no sea exclusivo. Además, nosotros capaz ponemos ejemplos y no tenemos claramente el contrato que hicieron las empresas, entonces es como que ahí decís, bueno, estará la cláusula, pero sí, claramente No, si no está es porque no se puede. si no, quédate tranquila que Romera no hubiera permitido que Volkswagen se instale acá, le hubiera metido un juicio, una medida Sí, seguro, cautelar o como algo. hay, no es lo mismo, pero un montón de cafés tampoco dejan entrar a otros y así. O sea, cada uno hace lo que hace su juego, digamos. Seguro, bueno, fíjate que creo que Renault, por ejemplo, no tiene una competencia en cuanto a venta de Renault, o sea, Autos del Mar sería. Autos del Sí, Mar sí, sí, sí. no hay varios de Renault, hay uno solo. Evidentemente, ahí está la cláusula de exclusividad más fuerte. Claro, bien, gracias. De nada. Eh, bueno, justamente les iba a decir eso, que la característica más fuerte de este contrato justamente es la exclusividad, salvo el pacto en contrario. Y en cuanto a esta derivación de la exclusividad, que me viene justo que lo hayas introducido, podemos ver algunas vertientes de esta exclusividad. En el caso que sea justamente sin un pacto en contrario de establecerse en la zona, ¿no? La concesión en este caso, si es exclusiva, per se, no va a permitir que no se instale ninguna otra concesionaria en la zona de influencia o territorio que se establezca en el contrato. Caso contrario, como el reciente decía, puede haber una medida cautelar para que no se instale, puede haber un daños y perjuicios. Muchas veces, también si no hay autorización del concesionario en la zona para vender repuestos, también puede haber algún tipo de litigio contra alguna casa de autopartes o de repuestos de la marca que venda sin autorización del concesionario. Eso por ahí es más común. Entonces, esa puede ser una vertiente. Y otra vertiente es que por ahí estemos en presencia de subconcesionarios, que el concesionario mismo, por una cláusula contractual, pueda designar subconcesionarios o intermediarios de venta dentro de la misma zona. Entonces ahí por ahí Romera, hoy por hoy no lo tiene, pero por ahí podría ser que tenga alguna casa más de Romera, qué sé yo, Balcarce, la zona de influencia determinada dentro del contrato, y eso no traiga ningún litigio entre Romera y el que se puso Balcarce, porque es un subconcesionario de Romera. Sí, Volkswagen tiene en Pinamar, me parece. O algo así. Volkswagen también tiene Pinamar, exactamente. Entonces, nos preguntamos cuáles son las obligaciones que tiene el concedente. Y ahí creo que pueden leer el 1504 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las principales obligaciones son, sí, cuando empiecen a leer los contratos se van a reír porque hay muchas que son prácticamente similares. En este caso, una obligación va a ser proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permita justamente cumplir con las expectativas de venta que se propuso al celebrar el contrato el concesionario y que también tuvo en miras el concedente al darle la concesión. Entonces, si yo no le doy los repuestos o no le doy los autos, en el caso de una concesionaria de autos, tantos autos en un determinado tiempo, el concesionario no va a poder cumplir sus objetivos en tiempo y forma.
Otra obligación va a ser respetar el territorio o zona de influencia asignado con exclusividad al concesionario. Otra obligación es proveer la información técnica y en su caso manuales, repuestos, servicios de postventa, capacitaciones para el personal. Un ejemplo que se me ocurre que me pasó, por ejemplo, Renault, puntualmente Renault Captur, tenía una campaña que detectaron un desperfecto en un gancho que va al capó, que había varias unidades que por ahí cuando andaban en ruta, el capó se levantaba y se volaba en la ruta. Había un problema en el gancho. Entonces sacó una campaña, Renault, nacional, donde determinadas unidades tenían que ser llamadas por el concesionario para fijar una fecha, cambiar el gancho y solucionar el problema. ¿Qué pasó? Yo me enteré de esto, fui a Autos del Mar y dije, no me llamaron, pero no quiero saber si el modelo mío está incluido, se fijan, está incluido. Sí. No tenemos los repuestos en este momento. No me está mandando, no me alcanzan en realidad, no es que no me están dando, no me alcanzan los repuestos que me está mandando para cumplirte el cambio de gancho. Bueno, ahí ese sería un ejemplo de incumplimiento de este deber del concedente de mandarle o suministrarle los repuestos necesarios para que pueda brindar un servicio adecuado al consumidor. Ese sería un ejemplo clarito. Después, sí, el gancho llegó y me pueden cambiar, pero en ese momento había un claro incumplimiento, digamos, de esta obligación. ¿Qué obligaciones tendría el concesionario? Del otro lado de la vereda, comprar las mercaderías. Siempre que uno aprende las obligaciones de las partes, siempre son obligaciones y derechos de otro, entonces también es fácil estudiarlo. Comprar las mercaderías y repuestos en forma exclusiva al concedente, no puede comprarle a otro, salvo pacto en contrario. Respetar los límites geográficos del contrato, tener los locales y los equipos que sean necesarios para brindar el servicio adecuado, o vender los productos de la manera estipulada en el contrato, y también una obligación de capacitar al personal. Si bien hay en cabeza del concedente la obligación de suministrar los manuales y el servicio de comentador, la capacitación también se encontraría en cabeza del concesionario. Ahí tienen una obligación que es común a ambas partes. Recuerden siempre la excepción a la exclusividad y también recuerden la excepción a el tema de venta de otras mercaderías que no estén incluidas en el contrato, salvo que haya un pacto contrario que se le permita al concesionario vender algo fuera, digamos, de lo estipulado exclusivamente con el concedente. En cuanto al plazo de duración del contrato, van a ver que no va a poder ser inferior a 4 años. Estamos hablando justamente de un contrato de duración, como vimos al principio de la clase. Y si se pacta un plazo menor a esos 4 años, o se pacta en forma indeterminada, se va a entender que se pactó justamente por 4 años. Excepcionalmente, el código prevé que pueda pactarse un plazo menor de 2 años, perdónenme, estoy medio resfriado, si el concedente le da al concesionario el uso de las instalaciones principales para desempeñar la concesión. En ese caso se entiende que hay una ventaja, digamos, para el concesionario, y por eso se permite un plazo de 2 años que es menor a ese 4 que les marqué al principio. Si la relación entre ellos continúa una vez vencido el plazo, bueno, sin especificar, sin generar un nuevo vínculo contractual por un plazo determinado, se va a entender que la relación es por tiempo indeterminado, y en ese caso seguirá hasta que las partes decidan terminar con el vínculo que hay entre ellos. En cuanto a la retribución, el concesionario va a tener derecho a una retribución, obviamente, que puede ser una comisión por venta de producto, o también puede ser estipulado un margen de ganancia sobre el precio de las unidades vendidas, o cantidades fijas de dinero. En realidad, no hay una forma determinada que tiene que ser así. Pueden pactarse las determinadas formas de retribución, pero generalmente son estas que les mencioné. Los gastos de la explotación van a estar a cargo del concesionario, salvo si hay alguna campaña especial que determine el concedente, o por ejemplo, las garantías gratuitas, por ahí que a veces se estipulan ya desde el concedente. En ese caso, el concedente se va a hacer cargo de esos gastos
derivados. Y después, en cuanto a la forma de finalización del contrato, si estamos en un contrato de plazo indeterminado, o sea, estamos en un vínculo indeterminado, tiene que haber siempre un preaviso, que va a ser de 1 mes por cada año de vigencia que tuvo el contrato. El código ahí les dice que debe coincidir el final del plazo de preaviso con el final del mes calendario en el cual opera. Pero siempre tiene que haber un preaviso que va a ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato. Si ese preaviso se omite, o sea, yo termino el vínculo sin ese preaviso, bueno, ahí corresponde una indemnización a la parte por las ganancias dejadas de percibir en ese periodo que le correspondía dar el preaviso. Esto es igual o muy similar al preaviso de la agencia, del contrato de agencia, pero 1492 y 1493. Así que, sabiendo uno, saben el otro. Va a haber una obligación en cabeza del concedente de readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme las obligaciones que fueran pactadas en el contrato, en ese plazo por ahí de preaviso. Y otras causales de extinción del contrato, que hay una remisión que hace el código al 1494, que es de agencia, son las clásicas o las comunes, las generales de los contratos, que es muerte o incapacidad, en este caso del concesionario, disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, quiebra de cualquiera de las partes, vencimiento del plazo, o el caso de incumplimiento grave también, o reiterado las obligaciones de una de las partes, que van a autorizar a la otra a extinguir o rescindir el contrato. Y una última causa, que puede ser la disminución del volumen de negocio del concesionario, justamente por esto que les decía, este objeto que tiene el contrato de distribuir y de generar negocio y generar ganancia, bueno, si disminuye significativamente el volumen, se entiende que hay una causal como para extinguir el contrato, y en ese caso, salvo que estemos frente a un contrato de tiempo indeterminado y no se haya cumplido con el preaviso, en ese caso no habría lugar o no se daría lugar a una indemnización por esa extinción. En cuanto al régimen de responsabilidad civil frente a terceros, derivado de este contrato de concesión, y que también pueden aplicarlo al contrato de distribución. En el caso de incumplimiento contractual podemos tener dos vertientes, una que es la falta de entrega de productos, en ese caso va a responder el concesionario y el distribuidor en su caso frente al consumidor, dado que actúan a nombre propio frente a ese tercero. Y en el caso de que haya una falta o un defecto, una falla en la calidad del producto o del servicio, el consumidor, como les dije hace un ratito, va a poder ir contra todos los que están en la cadena, digamos, de distribución o de concesión, por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si hablamos de una responsabilidad por daños y perjuicios, va a existir una responsabilidad objetiva por la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 40, y solidaridad de la red. En ese caso, estamos hablando ya más de un deber de seguridad, una obligación de seguridad que va a pesar sobre todos los que integran la cadena de distribución o de concesión. ¿Bien? Entonces, por ahí a modo de resumen, tengan en cuenta las características generales de los contratos de duración, de distribución, cuáles son las obligaciones de las partes, cómo es el vínculo que se genera entre ellas. No va a ser tanta la subordinación del concedente, al concedente, perdón, por parte del concesionario, como vamos a ver ahora en la franquicia, que sí, que hay una mayor subordinación, hay una mayor exclusividad, hay incluso un manual de reglas que debe seguir el franquiciado dentro del contrato, y como característica, obviamente, base o nodal de este contrato, la exclusividad en la zona y en la provisión de bienes o servicios entre las partes. ¿Sí? Hasta acá, concesión. ¿Estamos bien? No, profe, yo tengo, una duda tengo. Sí. Si la falla es en la calidad entre el concesionario y el concedente, ¿quién es el que responde? Más allá de que el consumidor puede ir contra cualquiera de la cadena.
Y en ese caso puede ir contra cualquiera, justamente responde cualquiera, y después se repetirán entre ellos. Yo puedo Claro. demandar a los dos, me responde uno, y después ese que respondió por ahí podrá ir por la parte que le corresponda contra el otro. Claro, a eso iba. Una vez que el consumidor ataca a cualquiera de los dos. Una vez entre que el ellos dos, consumidor cobra, el consumidor se desliga ya del tema, digamos. O sea, cobra su indemnización y ya está. Después se va a hacer en la relación interna entre, por ejemplo, concedente y concesionario, cómo van a cobrarse entre ellos, digamos, eso que se le pagó al consumidor, ya sea del concedente o del concesionario. ¿Ahí quedó claro? O sea claro, que sí. en estos contratos lo que prima es la ley de defensa del consumidor. En Y cuanto a generalmente responsabilidad. estamos frente a, sí, salvo por ahí en de distribución indirecta, que por ahí puede haber involucrados más comerciantes o en el medio, digamos, en la cadena, ¿no? O empresas de distribución que son comerciantes y le venden a otro comerciante, ahí no se aplicaría consumidor. En el resto de los que vemos hoy, sí, una marcada tendencia a aplicar la ley de defensa del consumidor, justamente porque el consumidor es protagonista de estos contratos cuando adquiere el bien o servicio. ¿Eh? Profe, las responsabilidades serían solidarias de quienes responden, ¿no? Solidaria, sí. Perfecto. Factor objetivo y solidario. Bueno, entramos al último contrato, así ya terminamos todos los contratos de distribución, va a ser el contrato de franquicia. El contrato de franquicia regulado, como ya le dije, entre el 1512 y el 1524. El código va a traer una definición del contrato de franquicia, la leen del código. Lo que tienen que saber de esa definición o de ese contrato es que va a haber una parte que es el franquiciante, que va a otorgar a otra, que se llama franquiciado, justamente la franquicia. ¿Y esta franquicia qué va a ser? El derecho a utilizar un sistema que ya fue probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo un nombre comercial también determinado, un emblema, una marca que corresponden al franquiciante, que es el que da la franquicia. A su vez, este franquiciante lo que va a hacer en el marco de este contrato es dar todos los conocimientos técnicos, información, colaboración, provisión de productos, marcas, emblemas, para que ese sistema, digamos, funcione de la mejor manera o de la manera esperada por el franquiciado. Por supuesto que una franquicia puede tener éxito o no. Entonces, volvemos al principio de la clase, donde previo a adquirir una franquicia, que generalmente son costosas, lo que hay que realizar es un estudio de mercado para ver si esa franquicia va a funcionar en el lugar donde yo la quiero implementar. McDonald's es una franquicia que generalmente no defrauda y siempre anda bien. Pero por ahí otras franquicias a que han venido a Mar del Plata no han tenido el mismo éxito. Incluso hay algunas franquicias que se han querido traer y no se ha podido. Por ejemplo, el caso de Starbucks. ¿Y eso por qué? Bueno, el caso de las franquicias que no se pueden traer, por ahí es más que nada una cuestión comercial entre los comerciantes o empresas que ya están... Por eso dije los cafés hoy. Claro, Por instalados, sí. Todos estamos esperando que venga Starbucks a Mar del Plata y no viene. Bueno, ahí tenés un juego fuerte, por ahí marcas de café como puede ser Cabrales o negocios como La Fonte de Oro que siempre se van a oponer a la llegada de alguien que les puede sacar o les puede disputar, por decirlo de alguna manera, el mercado. Porque Starbucks sería como el McDonald's, en lo que es el café sería como McDonald's. O sea, vos sabés que le pones un Starbucks y va a haber gente. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se ponen los comerciantes, por eso no llegan. Y ahí ven también un fuerte juego o una fuerte presencia de lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, que vamos a ver más adelante en la materia, que tal vez, muy probablemente se los dé yo. Uno compra una marca, o sea, más allá del sistema aprobado de conocimiento, en el caso de McDonald's, que te traen un manual de cómo hacer la hamburguesa, cómo prepararla, cómo prestar el servicio, cómo atender a los clientes, cómo limpiar el local. Fíjense que es estandarizado en todos los lugares del mundo donde está. Entonces, ¿eso por qué es? Porque hay un manual y porque hay una marca atrás de eso, hay un prestigio. Entonces, el que da la franquicia también se juega a su perjuicio y pone su riesgo en el negocio, porque si el franquiciado no cumple con ese manual, la marca
se desprestigia. Y si se desprestigia la marca de uno, eso puede tener como cadena que se desprestigie incluso a nivel mundial. Porque hoy, como saben, las noticias corren, se publica acá y sale en China. Entonces, la franquicia lo que tiene es un gran costo, justamente por eso. Se pone un precio muy alto a la franquicia y se pone un control, o sea, se realiza un control muy, muy, muy grande sobre los franquiciados para que cumplan con estas pautas que brinda quien da la franquicia para que el producto tenga éxito, entre comillas, o sea, igual en todos los lugares donde se da la franquicia. Las franquicias van a ser, tienen, como les dije, entonces un corte de exclusividad similar al de la concesión. Hay una fuerte exclusividad entre las partes. Les diría que mayor incluso que en la concesión, justamente por este vínculo que se genera, donde al tener que haber un control tan grande por parte de quien da la franquicia, eso hace que la exclusividad no pueda perderse o darse subfranquicias. Que existen las subfranquicias, existen y pueden pactarse en el contrato, pero no es moneda corriente en este contrato de franquicia. Como les dije, todo lo que tiene que ver con la exclusividad o con los suministros, todo puede ser objeto de pacto en contrario. Es un contrato básicamente con una fuerte raigambre del principio de buena fe, de colaboración y de deber de información. Pero si ustedes les preguntan cuáles son las principales características del contrato, la exclusividad y el control. Control del franquiciado al franquiciado. Del que da la franquicia al franquiciado. ¿Puede haber otras cláusulas? Más allá de la exclusividad en el contrato, sí puede haber otras cláusulas que son importantes de saber. Por ejemplo, relacionada con la exclusividad, que el franquiciante no va a poder ceder su posición contractual ni derechos que emerjan en el contrato mientras esté vigente este contrato. Esa sería una cláusula que generalmente se pone en los contratos de franquicia, derivado de este fuerte vínculo de exclusividad que hay. El franquiciante no va a poder comercializar directamente con terceros mercaderías o servicios que estén comprendidos en la franquicia, dentro del territorio o la zona de influencia del franquiciado, derivación del principio de exclusividad. El derecho de la clientela, ¿a quién le parece que le va a corresponder? ¿De quién es la clientela? De la franquicia. Del franquiciante, exacto, del franquiciante. La clientela siempre, ¿por qué? Porque sigue la marca. Cuando uno va a McDonald's, uno compra McDonald's, no le compra a José Pérez, que es el que tiene el que adquirió la franquicia para poner el local de McDonald's. Vos le compras a McDonald's. Entonces la clientela, ¿a quién sigue? A McDonald's. Entonces, el derecho de la clientela va a ser del franquiciante. Siempre. Por otra parte, no van a ser válidas las cláusulas que prohíban al franquiciado, por ejemplo, cuestionar los derechos del franquiciante relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Eso siempre van a estar en cabeza del franquiciante. No puede ser cuestionado, incluso que haya una cláusula. No van a ser válidas las cláusulas que le prohíban al franquiciado adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del país. Principalmente esas son las cláusulas que están dentro del contrato de franquicia o que pueden encontrar interesantes dentro del contrato de franquicia. Si hablamos de clases de franquicias, podemos hacer una clasificación de franquicias. Puede haber una franquicia mayorista, que es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a una persona, que puede ser física o jurídica, un territorio o ámbito de actuación, sea nacional o regional o provincial. En este caso, a veces puede darse el caso de que haya subfranquicias. Y otra clase de franquicias puede ser la franquicia en desarrollo, que es aquella en la cual el franquiciante le otorga a un franquiciado, que se denomina desarrollador, justamente porque es una franquicia en desarrollo, el derecho de abrir múltiples negocios franquiciados bajo el sistema, método o marca que el franquiciante le dé en una región o un país durante un término determinado. ¿Bien? Eso si quieren tener una clasificación de lo que son las franquicias. ¿Qué obligaciones tenemos en cabeza de las partes de este contrato? ¿Obligaciones del franquiciante? Bueno, van a ser obligaciones del franquiciante.
Proporcionar con antelación a la finalización a la firma del contrato la información económica y financiera de la evolución de los 2 años de unidades similares que se ofrecen con la franquicia. Entre paréntesis, un estudio de mercado previo que tiene que realizarse para ver qué margen de ganancia deja la franquicia, a quién apunta la franquicia, qué precios vamos a poner con la franquicia. Básicamente, lo que le dice es, bueno, esto es lo que si vos me pagás este precio por la franquicia, vas a tener esto. Sería como una garantía de éxito, digamos, de la franquicia, o por lo menos de decirte, no sé si de éxito, pero por lo menos decirte qué condiciones, con qué te vas a encontrar si vos adquirís la franquicia, o qué vas a obtener, o cuál es tu piso, digamos, de contratación. Otra obligación del franquiciante va a ser comunicarle al franquiciado todo ese conjunto de conocimientos técnicos que yo les dije, ese manual de instrucciones, cómo brindar el servicio, y no solo, digamos, conocimientos técnicos, sino también conocimientos de la experiencia en cuanto a cómo vender los productos, cómo realizar la atención al público. Otra obligación va a ser entregarle al franquiciado ese manual que les hacía referencia de operaciones, donde van a estipularse determinadas cuestiones que, si son incumplidas, pueden dar lugar a la rescisión del contrato. Otra obligación va a ser proveer la asistencia técnica, igual que en la concesión, para una mejor operatividad, por decirlo de alguna forma, de la franquicia durante la vigencia del contrato. Defender, otra obligación sería defender y proteger el uso por el franquiciado, siempre que estemos hablando que lo utiliza de acuerdo a las condiciones que se pactaron, de los derechos de propiedad intelectual, de los bienes y servicios, del nombre comercial, del emblema. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, si en Mar del Plata yo adquiero la franquicia, no sé, siempre ponemos McDonald's, de McDonald's, si me ponen un McDonald's trucho, digamos, que no tiene nada que ver con la franquicia, y donde se venden hamburguesas más baratas, con otra calidad, entonces ahí va a poder actuar el que da la franquicia para defender su marca y apoyar al franquiciado, va a poder iniciar un juicio o obtener alguna medida cautelar contra esa persona que hizo un uso indebido de la marca, por decirlo de alguna manera. Hay una excepción a esta regla, a esta obligación de defensa, que es cuando hablamos de franquicias que son de nivel internacional. Esa defensa no la va a ejercer el franquiciante, sino que la va a ejercer el franquiciado. Justamente tal vez porque a mayor distancia entre franquiciante y la franquicia que se pone por ahí en un lugar del mundo alejado, se entiende que es más conveniente o más rápido tal vez que la defensa la ejerza el franquiciado y no el franquiciante. En cuanto a las obligaciones del franquiciado, como obligaciones mínimas, o de mínima, la primera obligación es desarrollar de forma eficaz, o de forma, eficaz sería la palabra, la actividad para la cual se comprometió con la franquicia. ¿Y eso qué explicación tiene o qué definición tiene? Bueno, va a tener que cumplir con las pautas que se fijaron en el contrato, va a tener que cumplir con las pautas que se fijan en ese manual de operaciones que se le pasa, y va a tener que tener como correlato de este desarrollo efectivo, digamos, de la actividad, va a tener que proporcionar las informaciones que deriven del ejercicio de esta franquicia al franquiciante, para que el franquiciante también tenga conocimiento de cómo se va desarrollando la actividad y pueda, en caso de que sea necesario, mandar inspecciones, realizar recomendaciones, proveer determinados servicios o bienes que no estaba proveyendo, etc. Otra obligación va a ser abstenerse de realizar actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia. Derivación de la primera obligación que les dije recién, o sea, si uno cumple acotadamente el contrato y el manual de operaciones, lógicamente no va a poner en riesgo la identificación o el prestigio de la marca, porque uno cumple con el estándar pautado. Otra obligación va a ser mantener la confidencialidad de la información que se le pase, que sea de carácter reservado. En el caso de la elaboración de un determinado producto, ¿qué receta utiliza? Bueno, esa receta no la va a poder brindar a cualquier persona, la va a tener que mantener en reserva.
porque forma parte también del know-how, digamos, de la marca o del servicio. Y esta obligación incluso generalmente se pacta que subsista incluso después que termine el contrato. O sea, extinguido el contrato, esta obligación o deber de confidencialidad va a persistir. En cuanto al plazo de duración del contrato, el Código Civil y Comercial de la Nación les va a remitir el contrato de concesión, o sea que van a ser 4 años mínimos de duración. Sin embargo, el Código prevé la posibilidad de que se fije un pacto inferior, si hay alguna situación especial, como ferias o congresos, donde por ahí lo que se busca es un impacto rápido o de que el servicio llegue en un plazo corto, y en ese caso sí se puede pactar un plazo menor. También el código les va a mencionar ahí que al vencimiento del plazo, el contrato se va a entender prorrogado tácitamente por plazo sucesivo de 1 año, excepto que alguna de las partes denuncie que quiere terminar el contrato con un vencimiento de 30 días de antelación. En ese caso, se extingue el contrato. También el código les va a estipular que la segunda renovación que se realice entre las partes, se va a entender que el contrato va a ser pactado por tiempo indeterminado. Después, y para ir terminando ya, en cuanto al régimen de responsabilidad, como las partes son independientes y no hay una relación laboral entre ellas, sino que hay una vinculación por ahí económica, el franquiciante no va a responder por las obligaciones del franquiciado, excepto que haya alguna ley o alguna normativa específica del rubro de la actividad que así lo disponga. Los dependientes del franquiciado no van a tener relación jurídica laboral con el franquiciante, van a contratar directamente con el franquiciado, bien les digo, y el franquiciante no va a responder ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema. O sea, yo te voy a vender una franquicia, te voy a dar, entre comillas, una garantía de éxito, pero en cuanto a la rentabilidad, si te va mal, es tu riesgo. ¿Se entiende? Es riesgo del que contrata con el franquiciante. En este caso, puede haber algo que sea transversal a esta responsabilidad, y es el hecho de que haya algún daño o perjuicio al consumidor, o haya un defecto del sistema, y en ese caso vuelve a regir, digamos, esa responsabilidad solidaria que va a llegar hasta el franquiciante y que va a ser de carácter objetivo por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. En cuanto a la extinción del contrato, las reglas son similares a la concesión. Se va a extinguir por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. No puede ser extinguido sin justa causa, dentro del plazo de vigencia, obviamente, del contrato. Va a haber una remisión al 1084 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a qué se entiende por incumplimiento esencial. Ahí en el 1084 le va a determinar que el incumplimiento esencial va a tener relación con la finalidad del contrato y se va a considerar esencial el cumplimiento de la prestación para la cual se tuvo como objeto al contratar, o alguna situación extraordinaria o que tenga que ver con alguna situación, sí, justamente extraordinaria, de la situación del deudor o acreedor de ese contrato. Puede haber otras causales de extinción que sean pactadas libremente entre las partes y son válidas. Se aplican las reglas generales de los contratos y con eso terminamos, porque ahí tenemos distinción, sí, ya está. Y eso sería lo que tienen que saber de franquicia. Después lean un poco los artículos del código, pero con lo que vimos en clase me parece que está bien. Obviamente profundícenlo con los artículos, pero con eso van a andar bien para el parcial. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó todo claro? Si queda alguna duda, pueden escribir por el grupo, o la clase que viene arrancamos con las dudas de los contratos de distribución y seguimos con algún contrato bancario. ¿Quedó todo claro? ¿Están sin dudas hoy? Profe, ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí. Con el tema de la franquicia, digamos, el franquiciante, así se dice, o sea, el que otorga la franquicia,
Sí, sí. ¿Se deja alguna ganancia de la franquicia o no? Mirá, generalmente lo que se hace es pagar un canon mensual fijo, generalmente. No se estipula, generalmente las ganancias por la venta de los productos van a ir al franquiciado. Por eso yo le decía al principio que generalmente las franquicias son caras. Se paga una suma muy alta mensual, puede ser trimestral, pero generalmente es mensual. Sería como un alquiler, por si lo querés ver de esa forma, que se paga por el uso de la franquicia. Puede estipularse que haya algún margen de ganancia a favor del franquiciante también, ¿eh? No está exento, por eso le decía que hay bastante libertad contractual en cuanto al contrato. Pero generalmente es una regalía mensual, a veces se puede estipular un pago único fuerte de la franquicia y después alguna regalía mensual, se combina, ¿no? No hay una estipulación, no hay una regla fija, digamos, en cuanto a eso. Eso me había quedado como, no sabía si compraban como la franquicia o si se les pagaba por mes, eso quería. Mirá, a veces se compra la franquicia en un monto único, que es alto, otras veces se estipula eso combinado con una ganancia mensual, a veces se estipula la regalía mensual y no hacer un pago inicial. Eso depende de la franquicia. Bien, bien. Bueno, gracias. De nada. Profe, yo tenía una duda en relación a distribución. Bueno, O sea, en distribución, sin ir más lejos, es, no sé, por ejemplo, la Serenísima que le vende a Bea, Disco y Carrefour, por decir algo. O sea, es así de sí, simple. Listo. Quería sí, aplicarlo. en el medio podés tener que la Serenísima por ahí contrató con la empresa de camiones que le llevó los productos a Bea, y ahí tenés otro más en la cadena de distribución. Bien. Sería una distribución indirecta. A veces la distribución la hace directamente la empresa con sus dependientes, pero termina en una distribución indirecta porque después Bea vende los productos, por ejemplo. Bien, perfecto. Y yo tengo ¿Sí? una duda con respecto otra vez a la responsabilidad. Por Sí. ejemplo, en el caso de McDonald's, si la firma McDonald's franquició la firma McDonald's a McDonald's Argentina o alguien le compró esa franquicia, Sí. y hay un problema, por ejemplo, en la calidad de los productos que vende, ¿por qué tiene que ir, por qué la responsabilidad también le cabe a McDonald's firma inicial, o sea, al franquiciante? ¿Por qué el franquiciante? Si de alguna manera no tiene responsabilidad por, no sé, a ver, no entiendo. No sé No, si me a ver, entiendo. hay un caso muy conocido que es el caso de la corte de los McNuggets, que es de hace unos años, donde la corte, después se los voy a pasar el fallo, o se los subo al grupo o se los paso la clase que viene, donde se hace un análisis justamente de lo que estás planteando vos, y lo que se aplica es, bueno, se hace un desarrollo en cuanto a las cargas de la prueba, porque se había intoxicado a una persona con unas patitas de pollo, y cuando van a hacer la inspección al local, se había retirado la partida por parte del franquiciante, sería Arcos Dorados en ese caso, de la franquicia nacional. Obviamente no va a llegar hasta McDonald's internacional, digamos, ¿no? McDonald's de Estados Unidos. Va a cortar, digamos, en el franquiciante nacional, digamos, la cadena de responsabilidad. Pero bueno, en ese caso, la Corte analiza todo el caso y lo que hace es aplicar el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a la responsabilidad en la cadena que va desde el fabricante hasta cualquier otro que esté involucrado en la cadena de distribución o de fabricación del producto. Más allá que por ahí el franquiciante no fue el que hizo el McNugget en mal estado, se entiende que forma parte de la misma cadena y que en teoría le dio un manual de instrucciones, que después, es lo que hablamos hace un ratito, después ponerle que pague el franquiciante la indemnización. Bueno, después será una cuestión de repetirse entre el franquiciante y el franquiciado que hizo mal la patita de pollo, por decirlo de alguna forma, para recuperar el franquiciante esa plata que tuvo que poner si es que la puso el franquiciante. Muchas veces se demanda a todos y termina pagando quien efectivamente tuvo la responsabilidad, digamos, dentro de la cadena. En este caso, el franquiciado de ese local, digamos, de McDonald's.
Profe. Y ahí Sí. el franquiciante tendría que corroborar que el franquiciado haya hecho bien la patita de pollo también, ¿o no? Exactamente, por eso ya es una cuestión de prueba. Incluso Bueno, en sí, ese sí. caso lo que se habló de carga de prueba dinámica, justamente porque cuando fueron a hacer la inspección se había retirado la partida y eso se tomó como una presunción en contra del franquiciado de que la retiró justamente porque estaban en mal estado y no permitió realizar determinados estudios, sumado a que se comprobó que la persona se ha intoxicado por una bacteria que está presente en las patitas de pollo. Una Sí, consulta. es muy interesante el fallo. Sí, En este caso, por ejemplo, McDonald's, que en Argentina es Arcos Dorados. sí. Arcos Dorados es el franquiciado de McDonald's, digamos, Casa Central, y a su vez tiene sus franquicias, ¿o cómo es? Y en ese esos caso, casos. Arcos Dorados adquirió la franquicia internacional de McDonald's y a su vez va a tener subfranquicias, que es lo que le decía yo hoy cuando hablaba de franquicias internacionales, que sería el caso donde más se ven las subfranquicias, dentro del territorio del país. Claro, Ese es vendría a el ser ejemplo, sus franquicias. ese es el ejemplo de Exacto. una franquicia mayorista, ¿no? Sería- Claro, también de mayorista, sí, también, sí, sí. Bueno, ahí estamos entonces, ¿con alguna duda más? ¿No? Bueno, cualquier duda escriben en el grupo, si no, la clase que viene seguimos con el tema, no hay problema. Seguro alguna duda les va a surgir cuando lo estudien, así que es un tema que Cuando da lo para estudiemos, tener dudas, volveremos. sobre todo el tema de franquicia. Después le voy a subir, le subo mañana en el grupo o ahora en un ratito el fallo este que les digo, así lo leo. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Nos Gracias. vemos en 15 días. Chao.